Bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos visitan por YouTube. Que Dios los bendiga y que el mensaje del día de hoy sea muy fructuoso para cada uno de ustedes y de nosotros. Y bueno, ahora le vamos a dar el pase a nuestro pastor Fabricio para que nos dé la prédica del día de hoy. Ok, el tema de hoy que el Señor pone es el ministerio del Espíritu Santo. Vamos a abrir la Biblia en la primera página. Generalmente la usamos, ¿verdad? Porque es la guía del cristiano, la Biblia. Y el primer libro de la Biblia de Génesis, ¿verdad? Y podemos leer en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, lo siguiente. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Ahí está creando Dios tiempo, espacio y materia. Principio es tiempo, ¿verdad? Cielos, espacio, tierra, materia. Cosa que la ciencia dice, ¿verdad? La ciencia dice que tiene que haber un lugar donde poner la materia y un tiempo donde poner espacio y materia. Ahí está, 3, ¿verdad? Dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo sale en la primera página de la Biblia, ¿verdad? Y dice que se movía sobre la faz de las aguas. Ya vamos a ver por qué lo dice así y por qué el Espíritu Santo sale desde el primer capítulo de la Biblia y aparece, ¿verdad? Como la tercera persona de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas. Lo primero que hizo Dios en el primer día está en el versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ok, hay que retener eso para lo que vamos a ver hoy. Que el Espíritu Santo está desde la primera página de la Biblia y también sale en la última página de la Biblia. Nos vamos a la última, en Génesis, hasta Apocalipsis, ¿verdad? De Génesis sale la primera vez y Apocalipsis. Versículo 17, que dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Interesante, se paseaba sobre las aguas, ¿verdad? Y la última vez que aparece el Espíritu Santo también invita a acercarse a aguas que son gratuitas. El tema es que el Espíritu Santo está en la primera página de la Biblia y en la última, ¿ok? Entonces, hoy vamos a repasar cuál es el ministerio del Espíritu Santo, porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, que son ¿cuántos libros? 39, ¿verdad? Sale que el Espíritu de Dios desciende sobre personas específicas, como el rey Saúl, como el rey David, como Sansón, ¿verdad? Y generalmente el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en una persona después de que el ángel de Jehová se le aparece, ¿verdad? Que el ángel de Jehová es la figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento, antes de que Él se encarnara en un hombre como nosotros. Entonces, cuando Jesús viene, ¿verdad? Y da un mensaje, Él le anuncia que Él va a enviar el Espíritu Santo, pero eso no es solamente del Nuevo Testamento. La primera mención que hace Dios a través de una persona de que va a derramar el Espíritu Santo está en el libro de Proverbios, que lo escribió Salomón. Ok, 1000 años antes de que Jesús naciera, Salomón escribe un versículo y dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Porque hay mucha gente que lee la Biblia y no la entiende. Eso pasa, ¿verdad? Lee la Biblia y dice: es que yo la leo pero no la entiendo. Es como otro idioma. Bueno, la Biblia dice que nosotros necesitamos tener al Espíritu Santo para poder entender la Biblia. Que es un solo libro. Y a la vez, de un solo libro salen un montón de doctrinas, ¿verdad? Que todos dicen o creen tener la razón. Y ahí es donde viene que si uno no lo lee y no está el Espíritu Santo dentro de nosotros,
no vamos a entender la Escritura. En el libro de Proverbios dice, lo primero que escribió Salomón es, volveos a mi reprensión. ¿Por qué dice eso? Porque en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, cuando Jesús empezó a predicar, Él dijo, arrepentíos. Y ahí es donde viene, ¿verdad?, que en toda la Biblia, ¿cuál es el objetivo máximo que tiene la Escritura para el ser humano? Es la salvación. Todos aquí estamos hoy, ¿verdad?, escuchando un mensaje que viene de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, con el objetivo de ser salvos. El primer objetivo que Dios le cambia a uno, cuando uno se acerca a Dios, es de qué se trata la vida sobre la tierra. ¿Para qué estoy yo aquí en esta tierra viviendo? ¿De qué se trata el tener que salir a trabajar, hacer una familia, esforzarse, ¿verdad?, sacar adelante la familia? Pero ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es la eternidad. Y todos, ¿verdad?, en algún momento vamos a tener que abandonar este cuerpo físico por medio de la muerte. En eso no hay mucha controversia. Todos sabemos que en algún momento nos vamos a morir. Entonces, cuando Dios pone en este versículo, volveos a mi reprensión, es que uno tiene que poner atención a ver de qué se trata el mensaje, ¿verdad? Que ya vamos a ver, eso 1000 años antes de que Jesús naciera. Y también en el libro de Ezequiel hay una promesa que escribe Ezequiel 600 años antes de que Jesús naciera, ¿verdad?, que es después de Salomón, que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿A qué suena eso? A un bautismo, ¿verdad? Porque ahí dice que es a través de agua limpia. El bautismo no aparece en el Antiguo Testamento, sin embargo está profetizado en el Antiguo Testamento. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Por qué Dios tiene que poner un espíritu nuevo dentro de nosotros? Porque hoy vamos a ver que el ser humano, nosotros estamos formados de espíritu, alma y de cuerpo. Y si uno no ha nacido de nuevo en Cristo, el espíritu que uno tiene adentro está muerto. Y si uno muere en esa condición, no va a estar con Dios una eternidad. Dice ahí, os daré un corazón nuevo. Quiere decir una manera nueva de pensar. Porque es aquí por donde entra el mensaje, ¿verdad? Es con información que uno tiene que evaluar, a ver si es cierta o es mentira. Pero hoy vamos a ver que si el Espíritu de Dios no está presente, la persona no se va a convencer de que está en una condición de pecado delante de Dios. Por más elocuente que sea el pastor, por más evidencia que vea la persona, si el Espíritu de Dios no está presente, la persona no se va a arrepentir de sus pecados. Dice también en el rojo, ¿verdad? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está endurecido siempre hacia Dios. Casi siempre, ¿verdad?, uno tiene que pasar por alguna crisis, casi siempre, no siempre, para acercarse a Dios, ¿verdad? La mayoría, en el caso mío, así pasó, una crisis, ¿verdad? Y uno toca fondo y necesita que alguien le ayude, y Dios en su misericordia pone personas a explicarle a uno el mensaje de salvación. Y el Espíritu de Dios es el que lo convence a uno de que uno está en una condición espiritual incorrecta delante de Dios, y le da el anhelo a uno entonces de conocer cómo puede salir uno de esa condición. ¿Ok? Por eso ahí dice que es Él, una vez que uno lo acepta y decide o determina ser obediente a la palabra de Dios, que lo que sigue lo hace Él por nosotros. Hace poco tuvimos una reunión con jóvenes, ¿verdad? Y Ariana Bejarano decía que tiene una amiga que la visitó un día de estos, y le decía que es que ella no se acercaba a Dios porque ella tenía miedo de fallarle, y que ella le daba miedo no llegar, ¿verdad?, al nivel que Dios estaba pidiendo, porque veía el testimonio, ¿verdad?, de personas cristianas de su edad que han salido del mundo. El mundo no es la creación, sino que han salido de la estructura
llámese fiestas, licor, entretenimiento, ¿verdad? Todo lo que la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 4, que en algún momento uno tiene que decidir si sigue en el mundo o sigue a Dios, porque no son compatibles. La Biblia dice que el amor al mundo se convierte en enemistad con Dios, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le responde uno a una persona que tiene miedo de acercarse a Dios porque está convencido o convencida de que no va a dar la talla? La respuesta es que ninguno va a dar la talla si no tenemos el Espíritu de Dios adentro. Es imposible, es imposible. Por eso es que sin el Espíritu Santo no se puede ser obediente a los mandamientos que están en la Biblia. No se puede sentir amor, ni siquiera por uno mismo. ¿Cómo voy a sentir yo amor por el prójimo si no me amo ni yo? Buen punto, ¿verdad? Uno no puede dar lo que no tiene. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios promete de que Él es el que nos va a hacer obedientes. Ve lo que dice en rojo, en el segundo, en la última parte, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué bonito, porque es Él entonces el que lo hace. No es que yo no participe, pero Él hace lo que yo no puedo. Ser obediente a los mandamientos, a sentir amor hacia Él, reverencia hacia Él, amor propio, bíblico, ¿verdad? Que no es amor a sí mismo, como dice la Escritura, o un ego sobredimensionado, y también tener compasión por las personas que no conocen a Jesús, que para muchas personas es meterse en lo que no le importa, ¿sí o no? A veces uno predica y de una vez le dice, no, es que, ¿verdad? No se meta en lo que no le importa. Bueno, pero es que sí me importa. ¿Y por qué me importa? Porque alguien se metió en lo que no me importa conmigo, ¿verdad? Me explicó la Biblia con amor, con el Espíritu Santo presente, y hoy, ¿verdad? Uno es una nueva criatura, no por obras, sino porque Él, ¿verdad? Lo cambia a uno de adentro para afuera y lo sella para la salvación, que hoy vamos a ver que es parte del ministerio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, una vez que Jesús viene, predica, muere y resucita, Él dice que Él va a enviar el Espíritu Santo. Ok, ¿hace cuánto vino Jesús, murió y resucitó? Hace más o menos 2000 años, ¿verdad? Y desde hace 2000 años, la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre un grupo de personas y de ahí fue el inicio de la iglesia cristiana. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Jesucristo, ¿verdad? Él fue el que pagó por nosotros. Y el Espíritu Santo descendió y entró en las personas que estaban esperando, ¿verdad? Lo que Jesús prometió, y de ahí en adelante empieza el libro de ¿qué? En la Biblia. El libro de Hechos, ¿verdad? Que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Es un libro histórico. Entonces, está prometido desde el Antiguo Testamento que a través del agua, ¿verdad? Algo que tenía que ver con agua, Dios iba a limpiarlo a uno de los pecados, de la inmundicia, y también dice de los ídolos. Y que después Él nos va a cambiar la esencia, que es el corazón, y nos va a poner un espíritu nuevo, que es el espíritu de Él. Y Él va a hacer que uno ande. ¿Andar a qué suena? A caminar, ¿verdad? Porque es un camino. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la verdad, el camino y la vida. Él es el camino. Ahora, el camino uno lo anda si tiene el Espíritu Santo dentro. Si no, uno no, ni siquiera empieza el camino. ¿Por qué? Porque no hay convicción de pecado. La persona no tiene la más mínima idea de que pecar para Dios es algo muy serio y que si muere en esa condición se va a ir al infierno. También dice guardar preceptos. ¿Guardar qué es? Atesorarlos, no despreciarlos. Y poner por obra ¿qué es? No solo es hacedores, no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, ¿quién es el que hace que uno sea obediente? El Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, ¿verdad? La persona no puede ser obediente a Dios y ni siquiera entiende de qué se trata el mensaje de salvación. Directamente al libro de los Hechos. Vámonos a los Hechos.
Ok, ahí en la pantalla está un evento donde el apóstol Pablo, antes de empezar su ministerio, él perseguía a los cristianos, ¿verdad? Él no era de los primeros o los 12 apóstoles originales, sino que él, ¿verdad? El Señor lo llamó una vez que Jesús muere y resucita. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, viene este relato. ¿Quién escribió Hechos? Lucas, perfecto. Ok, entonces dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Ya había pasado la muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad? Ya había sido derramado el Espíritu Santo en el aposento alto y la iglesia primitiva, que es la primera iglesia, empezó a hacer su trabajo. ¿Ok? No por un objetivo financiero. Pablo no estaba predicando el evangelio por dinero, ni Apolos, ni los apóstoles, ninguno lo estaba haciendo por un incentivo financiero, sino porque ellos sabían que lo que Jesús había dicho era la verdad y que ellos no iban a llegar a la eternidad sino a través y por medio de Jesús. También Jesús les dijo que ellos iban a recibir poder del Espíritu Santo para ser testigos. ¿Ok? Nosotros somos testigos si es que tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque un testigo callado no sirve de mucho. ¿Sí o no? Un testigo que se guarda la información para sí mismo, ¿de qué sirve? De nada, ¿verdad? Entonces, Pablo se topa un grupo de gente, dice, hallando a ciertos discípulos, no los describe, nada más dice que son, ¿verdad? Hombres, 12 hombres, lo dice al final, ¿verdad? 12 hombres. Pero, por alguna razón que la Biblia no dice, le llamó la atención preguntarles: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? La Biblia no dice por qué. Hay algunas razones que vamos a explorar ahora. Puede ser que Pablo no estaba viendo el testimonio en ellos. Puede ser. Puede ser que estaba viendo pleitos y discusiones en ellos o un lenguaje que no era de acuerdo al Evangelio. Puede ser. El asunto es que los pudo identificar como discípulos. Y además le llamó la atención preguntar si habían recibido el Espíritu Santo. Ojo, porque eso es el mensaje de hoy. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Nosotros, cuando leemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son 4 testigos antes del libro de Hechos, ¿verdad? Los 4 testigos dejan claro qué fue lo que Jesús dijo. Y el libro de Hechos empieza, ¿verdad?, con la iglesia en acción, con el Espíritu Santo. Ok, entonces Juan el Bautista, él vivió antes o después de Jesús, en el mismo tiempo, pero él murió antes que Jesús, correcto, y él fue el que preparó el camino para Jesús. Entonces, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, él bautizó a judíos o a gentiles. Gentiles somos los que no somos judíos, que también, ¿verdad?, en la época de Jesús, en Jerusalén y ese lugar ya era una ciudad cosmopolita, o sea, había gente de todo el mundo, o por lo menos de ese hemisferio, ¿verdad? No, él empezó solo a predicarle a los judíos. Quiere decir que el mensaje de Juan, ¿para quién era? Para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Ok, porque ahora vamos a analizar el tema de que cuando Pablo le predicaba a los gentiles, que ni siquiera sabían, ¿verdad?, que el Dios de Israel era el Dios verdadero, porque tenían un montón de dioses, que les llamaba a los griegos de la época de los apóstoles, ponerle atención a un loco, entre comillas, ¿verdad?, que decía que solo había un solo Dios, si ellos ya tenían un montón. Ok, entonces hay que entrar en contexto, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo llega a la historia de la humanidad para hacer un ministerio que hoy todavía está vigente. Entonces ellos le dijeron: nos bautizamos con el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Los judíos sí sabían que iba a venir un Cristo, ¿ok? Los judíos de la época de Jesús sabían que venía un Mesías, pero los gentiles, ellos siempre fueron excluidos de la tradición y la religión judía, porque en el Antiguo Testamento, ¿qué les había dicho Dios a los judíos? Que no se mezclaran, ¿correcto? Entonces, para un gentil, no, ese es el Dios de ellos. Es uno, pero es de ellos. Nosotros tenemos los de nosotros. ¿Ok? Hoy es diferente. Hoy es diferente. En esa época, un gentil, que es uno judío, no tenía ninguna expectativa de recibir a nadie. ¿Ok? Y el libro de Hechos dice que empezó Pablo, Bernabé, Apolos a predicarle a gente no judía y le ponían atención solo por la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús. Cuando oyeron esto, con solo que oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, esto es lo que vamos a desmenuzar hoy. Primero, Pablo, ¿verdad? Él mismo fue llamado a la obediencia por una intervención de Dios directa. Si no, Pablo hubiera seguido matando cristianos, siendo un judío. Ahora, lo que dice Pablo está en el libro de Mateo, capítulo 3. La Biblia está repleta, ¿verdad?, de ejemplos agrícolas, porque la agricultura todavía está vigente. ¿Verdad? Tenemos la parábola del trigo y la cizaña, por ejemplo, que la Biblia dice que Jesús hace una analogía de que el mundo es una finca que está sembrada con trigo y con cizaña, y que en algún momento, ¿verdad?, el trigo y la cizaña van a crecer juntos, pero al final de la cosecha uno va para una bodega, o para sus graneros, y otra va a ser quemada en el fuego. Y después dice, ¿verdad?, que esos son personas. Unos van para el reino de los cielos y otros van a ir a quemarse al infierno. Ahora, cuando Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 está bautizando judíos, ¿verdad?, él mismo dice en voz alta, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ojo, él está bautizando con agua y dice que cuando venga Jesús va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y después dice algo que generalmente nadie le pone atención. Y habla de Jesús. Dice que la hoz o el cosechador de Jesús ya la tiene en la mano. Y va a limpiar el surco y va a recoger el trigo en su granero y va a quemar la paja en el fuego que nunca se apagará. Jesús dijo que Juan el Bautista era el último de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, cuando Juan el Bautista fue decapitado, ¿verdad?, ahí termina el Antiguo Testamento. Él anuncia el nuevo pacto, pero Jesús empieza con el nuevo pacto en el momento que Él muere y resucita en la cruz. Ahí es donde empieza el nuevo pacto. Entonces, Juan el Bautista, ¿verdad?, él prepara el camino para el Señor. Y él dice que el que viene después va a separar el trigo de la cizaña con algo que aquí le dice aventador. Pues resulta que un aventador es una pala, una palita que tiene picos. Y lo usan o lo usaban, ¿verdad?, para que cuando el trigo ya estaba machucado, ¿verdad?, y separado el trigo de la paja, tenían que separarlo del todo. Entonces lo hacían lanzado en el aire. El trigo con todo y la paja. Y el viento, ¿qué se llevaba? La paja, y caía el trigo al piso, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está diciendo Juan es que el que viene va a separar el trigo de la paja. ¿Ok? No solo en el día de la resurrección, sino que va a empezar con las personas. Y va a separar la cizaña de un lado y el trigo de otro. La pregunta que hoy nos hace el Señor es si yo soy trigo o soy cizaña. Porque ¿por qué Pablo le preguntó a 12? ¿Ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo? Y dijeron que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Entonces, primero uno no puede recibir algo que no conoce, porque todo se recibe por fe.
Y segundo, los frutos que esa gente pudo haber estado dando, puede ser que no eran igual que el trigo, ¿no? Entonces, hoy el Señor nos pregunta, si el Espíritu Santo está en nosotros, la gente que no es cristiana puede decir, esa persona es cristiana, ese que va ahí es un creyente. ¿Por qué? Porque acaso yo necesito hacer un análisis genético de la planta del trigo y la cizaña, si la puedo diferenciar por el fruto o por su aspecto, ¿verdad? Así es la persona del mundo, puede decir, como él habla, como él se comporta o ella, es una evidencia de que el Espíritu Santo está dentro. ¿Ok? También el Señor dice en Juan capítulo 16, Jesús, Él dice que es necesario que Él se vaya para que el Espíritu Santo venga. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba el Espíritu Santo cuando Jesús estaba, verdad, en su ministerio? ¿O qué función tenía? Es una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, el tema es que en Juan 16, del 7 al 11, Jesús dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que aquí es donde, ¿qué significa el Consolador? Refiriéndose al Espíritu Santo. La palabra en griego es paracleto, y es abogado, intercesor, ¿verdad? El que está del lado nuestro, el que enseña, el que instruye, el que aclara la verdad de la mentira, tiene un montón de atributos. No vendría a ustedes, mas si me fuere, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué va a convencer? Pecado, justicia y juicio. Son tres cosas. Y uno a veces no lo medita. Bueno, ¿por qué el Señor dijo eso? El Espíritu Santo convence de pecado, y Jesús lo dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuánta gente allá afuera no cree que Dios existe? Muchos, ¿verdad? Muchos. Teniendo la primera evidencia bíblica de que Dios existe, que es que la creación, está en Romanos 1. Dice que la evidencia que Dios deja de que Él existe es la misma creación, que toda está interconectada, ¿verdad? Y está diseñada perfecta. Y no hay ningún ser que sea 100% autosuficiente, todos dependemos de otro. Las plantas del sol, del agua y los minerales, ¿verdad? Los animales carnívoros de la carne, los herbívoros de las plantas, ¿verdad? Todo está interconectado. Pero hay gente afuera que no cree que Dios existe. Ahora, ¿qué dice aquí? Que lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es convencer de pecado, porque no creen en Jesús. ¿Cómo hace una persona creyente para convencer a otra persona sana, con dinero, con un plan de vida que no tiene ningún problema, ¿verdad? Y no tiene ninguna crisis en su vida, de que está en una condición espiritual de muerte delante de Dios? Hay gente, ¿verdad?, que si uno le dice, es que solo Jesús va a llenar el vacío de tu corazón. Y si no, yo tengo el corazón lleno. Yo estoy pleno. No me siento vacío. Está lleno de otras cosas, ¿verdad? Pero no tiene ningún vacío en el corazón. Es que solo Jesús te puede hacer una persona feliz. No, yo me siento feliz. Entonces, si está feliz, contento, pleno, el plan de vida va viento en popa, ¿verdad? No hay nada. Entonces, ¿cómo lo convence uno de que está en una condición de muerte espiritual? Solo el Espíritu Santo puede. Y ahí es donde viene, ¿verdad?, de que lo que sigue es que el Espíritu Santo convence de justicia, por cuanto dice Jesús, yo voy al Padre y no me verán más. Está hablando de la muerte. Entonces, una de las maneras en que una persona que no tiene ningún problema en su vida reacciona al Evangelio es, ¿qué pasa el día en que usted se muera? Sí, ahorita está sano, no tiene problemas, ¿verdad? El pensar en el día de la muerte es algo que el Espíritu Santo le pone a la persona para que medite, y todos los días se muere alguien, 150,000 personas, ¿verdad? Ese es el promedio diario a nivel mundial. Y también dice la tercera, que convence el Espíritu Santo, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces son tres verdades: primero convence de pecado, después de justicia y después de juicio. Y de juicio es porque el diablo ya fue juzgado.
Entonces, ¿cuándo lo vemos? Que el diablo ya fue juzgado. La Biblia dice en el libro de Lucas, cuando Jesús estaba echando fuera un demonio, que si por el dedo de Dios o por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, el reino de los cielos en realidad se ha acercado a vosotros. Esa es la diferencia más evidente del ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra. La reacción del diablo hacia el Evangelio. En el Antiguo Testamento no hay ninguna liberación espiritual, no hay. Sí menciona demonios, ¿verdad? Como en Primera de Samuel, cuando la Biblia dice que Saúl era atormentado por un espíritu inmundo de parte de Jehová. Y sabía que el rey David con la música, ¿verdad?, que tocaba con el arpa, hacía que ese demonio se apartara, pero después volvía. No, esa hasta que viene Jesús y el Espíritu Santo viene con él, que él empieza a echar fuera demonios. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo no es solo convencer a la masa de gente de que está en pecado, no es solo convencer de que el día de la muerte va a haber un juicio, sino también de que hay una reacción espiritual donde la persona puede ver que las tinieblas reaccionan, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Y la mayoría de los que estamos aquí lo hemos vivido, ¿verdad? Cómo el mundo espiritual del diablo reacciona a la prédica de este libro. ¿Lo hemos visto o no? Ok, el diablo, ¿verdad?, existe. Está vencido. Aquí dice que ya fue juzgado. Pero nos toca a nosotros, la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, ejecutar ¿verdad?, esa potestad sobre él para mantenerlo a raya. Y además de eso, echarlo fuera de la gente que lo tiene adentro. Porque ese es el ministerio de Jesús. Y él lo dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, verdaderamente el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Ok? Entonces, Pablo les está diciendo a ellos que no habían recibido el Espíritu Santo, y ellos dijeron, sí, no, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Bueno, ora por ellos, les explica, pone manos, reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. No es que el que no hable en lenguas extrañas no haya sido bautizado por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12 dice que el apóstol Pablo pregunta, ¿hablan todos en lenguas? Todos profetizan, todos hacen milagros, ¿verdad? Todos tienen fe, y la respuesta es no, no todos, no todos, no todos. Pero si somos un cuerpo en Cristo y estamos unidos con el mismo Espíritu, entonces Dios va a repartir los dones en toda la congregación. Pero no es un requisito para saber si yo estoy bautizado por el Espíritu Santo y hablar en una lengua, ¿verdad?, diferente, no es un requisito. ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo está dentro de la persona? La manera de comportarse. La vida de la persona es la evidencia de que genuinamente el Espíritu Santo está obrando en esa persona. Y no solo la manera de comportarse, sino si predica o no predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque para eso fue que nos lo dieron, ¿verdad? La Biblia dice, y esto es una revelación muy interesante, en el libro de Timoteo dice que Dios, ¿verdad?, fue manifestado en carne, Jesús, justificado en el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo, ¿verdad?, cuando Jesús estuvo aquí en un cuerpo físico, lo justificó, o sea, lo guió, ¿verdad? ¿A dónde lo llevó primero? Lo primero que hizo el Espíritu Santo con Jesús, ¿qué fue? ¿A dónde lo llevó? Al desierto, ¿verdad? Está en Lucas 4. Lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para que fuera tentado por el diablo. ¿Quién lo guió? El Espíritu Santo. Ok. Entonces, en toda la vida de Jesús, el Espíritu Santo lo fue justificando. ¿Y cuál es la señal de que Jesús sí dio la talla y cumplió lo que el Padre quería que hiciera? La resurrección. Ese es el sello de aprobación del Padre, que Él se levantó de los muertos. ¿Ok? Ahora, Él lo hizo Él, el Hijo. Ahora el Hijo sube al Padre, ¿verdad?, y manda al Espíritu Santo para la iglesia. Y es Él el que lidera en la iglesia, es Él el que hace que se repartan los dones, es Él el que hace que si está presente una persona que no cree en nada, empiece por lo menos a tener, ¿verdad?, interés en saber si es cierto. Y además de eso se le quita la venda a la gente cuando empieza a leer la palabra, porque el Espíritu Santo eso es lo que hace, convence. No es el pastor, ni somos nosotros.
¿Qué nos toca a nosotros? Estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo será que va a habitar en una casa sucia? De ahí no, Él no habita en casas sucias. Si nosotros, aunque no somos perfectos, vivimos una vida consagrada, ¿verdad?, a Dios, Él mora dentro de nosotros. Y eso es lo que Jesús dijo. Entonces, Jesús vino en carne, eso está en el libro de Timoteo. Fue justificado por el Espíritu, lo vieron los ángeles, lo vieron como un humano. El Evangelio fue predicado a los gentiles, que son los no judíos, y además el Evangelio fue creído en todo el mundo y recibido arriba en gloria. Eso ya lo hizo Jesús. Ahora está completa. Ahora, a nosotros ¿qué nos toca? Saber, ¿verdad?, si estamos nosotros en una condición parecida a esos 12 hombres, que ni siquiera saben de qué se trata el bautismo, que ni siquiera saben de qué se trata el Espíritu Santo y no conoce el ministerio del Espíritu Santo, porque todo el libro de Hechos es la historia del Espíritu Santo operando en hombres y mujeres para llevar ¿qué? Almas para Cristo, ¿sí o no? Ok, la Biblia dice que el mismo Pedro escribió en el libro de Romanos capítulo 8 que uno de los ministerios del Espíritu Santo es hacer que una persona pueda gobernar las obras de la carne. Lo vamos a leer, porque es el eje central de la evidencia. En el libro de Romanos capítulo 8, y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ojo que contundente. Si uno no tiene el Espíritu Santo adentro, uno no es de Cristo, es de otro. Porque si vivís conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Quiere decir que ¿quién es el que hace que las obras de la carne mueran? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? Está en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Dice, empiezan por la parte sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia, herejías, pleitos, disensiones, hechicerías, ¿verdad? Y ahí viene una lista de 17, que no son solo 17. La manera en que la persona habla, ¿verdad? La malicia, el doble sentido, la ira es una obra de la carne, la envidia, el resentimiento, la lujuria, todo eso es las obras de la carne. Por eso la gente que no conoce de Dios dice, no, yo creo que yo no voy a poder. Porque le empieza a decir, tal vez el testimonio que uno empieza a contar es de qué fue lo que yo me aparté. Y le estoy quitando, ¿verdad?, prácticamente todo el itinerario de vida de la persona. O sea, lo estoy matando. Pero no es por ahí que hay que empezar, ¿verdad? Sino por el tema de que la primera cosa que es evidencia en un creyente lleno del Espíritu Santo, ¿cuál es? El amor. El amor. Porque la Biblia dice que el amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora, el amor no quiere decir que yo sea una persona permisiva. No, yo puedo decirle a la persona con amor, con tacto, con un buen tono, con la Biblia, de que yo no predico porque cree que soy perfecto. Yo predico porque yo sé que esto es cierto. Y que en el caso personal, ¿verdad?, tenemos un llamado de compartir este mensaje porque alguien lo hizo por mí. Y el Espíritu de Dios que opera en uno no lo puede dejar callado, no lo deja callado. Por mucho tiempo, ¿verdad? Si es que uno lo tiene adentro. Las obras de la carne dice aquí en Romanos 8 que es el Espíritu Santo el que las hace morir. Y después dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser hijos de Dios? Si quieren, alce la mano. ¿Por qué? Porque pues, es una decisión personal, hay gente que no le interesa, ¿verdad? Pero si uno quiere ser hijo de Dios, dice que uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué parte de la vida de uno no está sometida al Espíritu Santo? ¿Qué parte del yo todavía no quiere hacer caso a lo que Dios dice en su palabra? Porque el punto es de que la casa, ¿verdad?, que es el cuerpo de uno, si el Espíritu de Dios entra,
¿será que yo le puedo dejar el sótano aparte? No, el sótano no. Y la sala solo la mitad, ¿verdad? Y no se meta al patio tampoco, y la terraza es mía. Sí, entonces, ¿me entiende? Porque aquí vamos a leer que cuando Pablo sigue predicando, él empieza a hablar del reino de los cielos. Y hay gente que le preguntó a Jesús, bueno, ¿cuándo viene el reino de los cielos? Enséñemelo. Y que Jesús dijo, no, el reino de los cielos ya está dentro de ustedes. ¿Por qué está dentro? Porque la primera evidencia es un cambio de sacar el trigo de la paja. Y eso empieza con nosotros. Hay un dicho aquí en Costa Rica, ¿verdad? Cuando alguien dice algo y no lo cumple, ¿qué es pura qué? Es pura paja. Bueno, exactamente. Entonces, eso es lo que el Señor vino a hacer. A través de la predicación, Él separa el trigo de la paja, empezando por mí. Para que yo no sea pura paja delante de Él, sino que vaya santificándome. Y de paso, predicando la palabra de Dios. Entonces, las obras de la carne es el Espíritu Santo el que las hace morir, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ya yo no soy esclavo del pecado. Y ahí vemos 2 domingos en el Nuevo Testamento. Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Sí o no? Está en la Biblia. Y el primer día de la semana en Génesis, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo leímos al principio. Él separó la luz. Ok. Entonces Jesús resucita un primer día. Porque Él, cuando resucita, ¿de dónde sale? De las tinieblas. Y Él es la luz admirable, ¿verdad? Ok, Él separa, ya viene a separar el trigo y la cizaña, pero también la luz de las tinieblas. Primer día. Ahora, pasan 50 días, ¿y qué pasa ese otro día de la semana? 50 días. Suena como a penta o pente. Pentecostés, ¿verdad? 50 días después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Otro domingo, que no se llama domingo, se llama primer día de la semana. Porque domingo significa día del Señor, pero día de cuál Señor, ¿verdad? Eso ya es una influencia más que todo romana, día domine. Pero el tema es que otro primer día de la semana pasa algo sobrenatural, que es que desciende el Espíritu Santo. ¿Y cómo se presenta? Con fuego. ¿Y el fuego qué? Alumbra también, ¿verdad? Pero ya no viene individualmente. Dice que son lenguas repartidas en cada una de las cabezas de la persona. Pero viene a qué? A que las personas que lo tengan adentro separen también, o separemos a través de la predicación, el trigo de la cizaña. ¿Ok? La Biblia dice que nosotros somos luz. Está en la Biblia, ¿verdad? Y que una luz, ¿verdad?, no se puede esconder debajo de un almud, sino que hay que ponerla en alta. Nosotros somos luz mientras estemos aquí. Entonces, 2 días de la semana, 2 primeros días de la semana, Jesús, ¿verdad?, resucita de las tinieblas y después sube al Padre, ¿verdad?, dice la Biblia, 40 días después. El día de Pentecostés envía el Espíritu Santo y empieza la iglesia cristiana. ¿Cómo sé yo que uno tiene el Espíritu Santo adentro? Por el fruto que yo estoy dando como cristiano. Y sin fruto, yo puedo decir, ¿verdad?, lo que sea, que ahí es donde uno se expone a que el Señor le diga después, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, ese es el asunto. Lo de hoy es que nosotros, ¿verdad?, tenemos que saber que un cristiano que no tenga el Espíritu Santo dentro, no le pertenece a Dios. Pablo, y ahí sigue el mismo texto, entró en la sinagoga y habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Qué impulsaba a Pablo a hablar? El Espíritu Santo. Hay personas que no pueden parar de hablar de Jesús, ¿verdad? No se puede, o sea, eso es lo que hay, ¿verdad? No hay ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque Él está dentro. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla. Entonces, Pablo, ¿por qué estaba predicando y por qué se quedó 3 meses ahí? Porque el Espíritu Santo lo ponía a hablar y dice que con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Con valor. No le da vergüenza hablar de Dios. Quiere decir que cuando a mí me da vergüenza hablar de Dios, ¿verdad?, por el qué dirán, o porque qué pena, o porque qué van a pensar de mí, el Espíritu de Dios no está al 100% dentro de mí.
Y eso Jesús también lo advierte, ¿verdad? Dice que cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles del cielo. Y cualquiera que me niegue, yo lo negaré delante de Dios y de los ángeles. Entonces, Pablo estaba ahí porque él estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo, y también él decía y estaba persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué es persuadir? ¿Qué es persuadir? ¿Verdad? Es convencer. Ahora, si uno lee persuadir, yo en lo personal, cuando leo ese texto me acuerdo de Agripa, ¿verdad? En el libro de Hechos, Pablo está hablando, ¿verdad?, con un noble, y lo para y le dice, ¿verdad, Pablo? Por poco me persuades de hacerme cristiano. Pero ese por poco quiere decir que no lo persuadió. Aunque el Espíritu Santo esté presente, va a haber gente que rechace el plan de salvación. No quiere decir que el Espíritu Santo no esté en mí, o en nosotros. Quiere decir que la persona en su libre albedrío, ¿verdad?, está rechazando el mensaje. ¿Se puede rechazar? Lamentablemente sí, hay gente que rechaza el mensaje. Y no solo rechaza el mensaje, sino que después se endurecen. Ve lo que Pablo dice ahí. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, o sea, no solo se endurecieron, sino que empezaron a hablar mal del Evangelio. Se apartó Pablo de ellos, ¿y qué hizo Pablo? Está en rojo. Separó a los discípulos. Se los llevó para otro lado. Vea qué interesante. ¿Por qué Pablo se los llevó de ahí? Porque no quería que se mezclaran con la gente que estaba endurecida y estaba maldiciendo el camino. Entonces, el Señor nos mandó a predicar, y Él es el que separa el trigo de la paja. Sí, ahí vemos a Pablo haciéndolo. Dice que Pablo se llevó a los que sí creían para otro lado, y siguió enseñando en otro lugar, dice que en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es el Espíritu de Dios el que hacía, ¿verdad?, que Pablo predicara y que nosotros prediquemos a gente que cree en Dios y a gente que no cree en Dios. Personalmente yo he visto que es más receptiva una persona que no cree en nada. Porque nosotros aquí en esta zona del planeta tenemos influencia de una doctrina, ¿verdad?, que cala muy fuerte en el alma y en el corazón de la gente, ¿verdad?, que es el tema de la idolatría. Cuando nosotros leemos que Pablo y los apóstoles le predicaban a los griegos, eran politeístas. Es menos difícil, pienso yo, predicarle a un politeísta, ¿verdad? Porque se puede, digamos, con la escritura demostrar que esos dioses con minúsculas son ángeles caídos y que han tenido protagonismo en la historia de la humanidad a través de la arqueología, ¿verdad? Pero sacar a una persona de la idolatría, solo el Espíritu Santo puede, porque tienen muy arraigada la tradición, ¿verdad? Muy arraigada. En la época de Pablo, esa doctrina no existía. Había politeísmo, o sea, eran o paganos y judíos, no había, digamos, gente que estaba en el medio. Ese es el asunto de hoy aquí en esta parte del planeta. Pero el tema es que en la época de Pablo, una de las cosas, como uno puede ver en el libro de Hechos, es que cuando los gentiles oían a Pablo predicar, les llamaba la atención de que entonces el Dios de los judíos también me tiene a mí contemplado. Sí, a ustedes también. Qué bonito, ¿verdad? Y ahí es donde uno ve que por ejemplo, Cornelio, que era un romano, ese sí vivía en Israel, ¿verdad? Y bueno, dice que él amaba el pueblo de Israel, y él ayunó, ¿verdad? Y Dios mandó a Pedro a predicarle. Pero los que vivían en Asia, que era Turquía, como la iglesia en Corinto, ¿verdad?, en Galacia, ellos nunca habían oído. Sí habían sinagogas, pero siempre dejaban claro de que no se mezcle con nosotros, decían los judíos. Y cuando llega uno de ellos diciéndole, no, es que el Dios de nosotros también a ustedes, se abre totalmente, ¿verdad?, el panorama en la mente de la gente de esa época. Y hoy nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, podemos también hacer la obra que Dios nos encomendó, siempre y cuando, ¿verdad?, estemos limpios para que el Señor nos pueda utilizar.
Cuando nosotros leemos este texto, ¿verdad? La Biblia dice que en toda Asia, todos los que habitaban en Asia, o sea, el alcance del Evangelio, después de que el Espíritu Santo llega, ¿verdad?, al aposento alto, se empieza a multiplicar y a esparcir por todo el área. 2000 años después, que somos nosotros tenemos que saber que el tiempo en el que vivimos ahorita, que son 2000 años después, la Biblia dice que el Espíritu Santo se va a ir con la iglesia para el cielo y ya no va a estar disponible. ¿A dónde lo dice? Primero vamos a leer aquí en el libro de Juan quiénes son los testigos que están en el cielo y quiénes son los testigos que están en la tierra, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Cuál es el testigo que está en las dos partes? El Espíritu Santo, porque es omnipresente. Pero el que diga que está dando testimonio en la tierra es porque Jesús se lo dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya para que les envíe el Espíritu Santo. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a estar el Espíritu Santo aquí? Ok, eso es lo que vamos a ver, porque eso está demostrado en la Escritura. Primera de Corintios 12:12 dice, porque como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, nosotros somos miembros de un cuerpo. Si tenemos el Espíritu Santo adentro, somos miembros del cuerpo de Cristo. Un cuerpo. ¿Ok? Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está dentro de ustedes, y que el cuerpo, ¿verdad?, que uno tiene ya no es suyo? Le está diciendo Dios a uno, ya usted ya no es suyo, como diciendo, usted ya no es suyo, es mío, o mía, ¿verdad? Ya usted no se pertenece a usted. Si usted es mío o mía, es porque Dios dice, usted es mío, porque yo vivo dentro de usted. A través del Espíritu Santo somos una sola unidad. Y para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en una congregación, todos tenemos que estar en un mismo espíritu, porque somos un cuerpo. Porque una persona en pecado, dice la Biblia, que destruye mucho bien. Por eso lo ideal es que toda la congregación esté en santidad, ¿verdad? Eso es lo ideal. Y el cuerpo de Cristo es templo del Espíritu Santo. En Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiere decir que cuando uno nace de nuevo en Cristo, ¿verdad?, primero arrepintiéndose de los pecados, que solo el Espíritu Santo lo hace, que es sentir esta vergüenza de la vida que yo llevaba o que llevo, y decir, la verdad es que ya estoy harto de vivir así, ya. Bueno, ahora ¿qué me toca hacer? Reconocer que soy pecador, igual que los demás. Todos somos pecadores. Y someterme a lo que la Biblia dice. Creer en mi corazón que Jesús es quien dice ser, confesarlo con mi boca, y el bautismo en agua, que es un mandamiento para una persona adulta, ¿verdad?, es parte del nuevo nacimiento, porque es una declaración pública de mi fe. Y además de eso la Biblia dice que ahí se recibe el Espíritu Santo. Si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y la Biblia dice que Jesús prometió en Juan 14, del 2 al 3, Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice, os tomaré a mí mismo? Como diciendo, yo mismo me voy a ir a recoger. Porque Él viene por
su iglesia. Y nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Yo voy a ir a recoger a los que tienen mi espíritu adentro, porque son parte de mí. Los que no son parte de mí se quedan. Ese es el asunto. Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 8. Otra de las funciones del Espíritu Santo es lo siguiente. La Biblia dice que a nivel profético, nosotros en este tiempo estamos viendo cómo el mundo tiende a una sola moneda, a una sola religión, ¿verdad? A un solo gobierno a través de la globalización. Estamos viendo cómo, ¿verdad?, los israelitas están a punto de celebrar una abominación para Dios, ¿verdad? Que es no sé si decirle celebración, es como una reunión. Bueno, sí, es una celebración en el Mar Muerto, ¿verdad?, del movimiento LGT, etcétera, en el mismo lugar geográfico donde Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Ok, en Juan 17 dice que antes de la venida del Señor el mundo iba a estar como la condición de Noé, ¿verdad?, y en la condición de Sodoma y Gomorra. El hecho de que sea una noticia a nivel mundial de que el pueblo escogido por Dios haga una celebración de esas en el lugar geográfico donde Dios los castigó, eso es un desafío. Es un desafío al Creador. Pero para nosotros, que somos pueblo de Él, en la iglesia, es una señal, ¿verdad? Porque esa noticia le da la vuelta al mundo. Entonces, y en los días de Noé, ¿qué pasaba en los días de Noé? La Biblia dice en Génesis 6 que había mezcla entre ángeles caídos y mujeres humanas. O sea, habían seres celestiales que habían descendido a la tierra. Pues ya ayer o hoy, ¿verdad?, ya están destapando el tema de la ¿cómo se llama?, de la agenda OVNI, ¿verdad?, del área 51 y todo eso. Entonces, eso es el tema de que uno tiene que, si vamos a levantar la cabeza, a ver en qué momento estamos en la profecía bíblica, las señales están todas a full. O sea que ya no hay tiempo para perder. Mucha gente dice, no, mañana o pasado mañana. ¿Y qué pasa si mañana no viene? Porque ¿qué garantía hay de que mañana amanezca para mí? Ninguna. No, si hoy uno está recibiendo el mensaje de salvación, es porque Dios quiere que yo me alinee hoy. Hoy, no mañana. Porque ya estamos en ese tiempo profético. Y en 2 de Tesalonicenses 2 dice que el anticristo lo está reteniendo alguien, no algo. El Espíritu Santo no es una energía, no es una vibra, no es una fuerza, es una persona. Es una persona. Así como nosotros somos personas, tenemos una manera de pensar, una manera de ser. Él se goza y también se enoja. Es una persona. Tanto, ¿verdad?, que la Biblia dice que todos los pecados Dios los perdona, excepto uno, que es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él, es una persona, él, hombre, a su vez, no hombre, es masculino, quise decir, ¿verdad? No es ella, porque hay doctrinas que dicen que Dios es mujer, eso no está en la Biblia. No, la Biblia dice varón de guerra. Eso está en la Biblia. El Espíritu Santo es Él, no es ella, Él. Hasta que Él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el Espíritu de su boca. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo desde hace 2000 años hasta hoy? Está reteniendo, ¿verdad?, desacelerando el plan de Satanás, avalado por Dios, de poner un gobernante mundial para toda la gente que no quiere nada con Dios. Antes de eso, Dios nos va a sacar de aquí, si el Espíritu Santo está en nosotros. Si no, ¿verdad?, es algo terrible lo que viene. La Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros, en la filmina anterior, aquí dice que el Espíritu Santo está en la tierra dando testimonio. Ahora, ¿hasta cuándo? Ahora estábamos cantando en la última alabanza, no, la penúltima, que nosotros estábamos esperando que Él viniera y que la esposa, ¿verdad?, va a subir.
En Génesis empieza con un matrimonio de Adán y Eva y la Biblia termina con un matrimonio. Por eso es que el matrimonio es tan atacado por Satanás. Porque toda la historia bíblica tiene que ver con el matrimonio, que es la unión entre Dios y el ser humano. Y vamos para una boda que está en Apocalipsis y resulta que nosotros somos la esposa del Cordero. Entonces, ¿cómo tiene que estar una esposa antes de la boda? Presentable, ¿verdad? Con ropas limpias, sin mancha y sin arruga. Y el novio también. ¿Correcto? Ok. La Biblia dice en Apocalipsis 22:17, que fue el versículo que leímos al principio, que dos que estamos en la tierra le dicen al novio ven. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen ven. ¿Por qué el espíritu y la esposa? Porque Él está aquí en la tierra. Ahora, si el Señor viene y nos lleva, ¿será que deja, o sea, se van los dos, nos vamos los dos, el Espíritu Santo y nosotros, porque vamos para una boda? Y dice que entonces sí tiene ya permiso el anticristo, que le dice el hijo de pecado, ¿verdad? O el hombre de iniquidad, de salir a la luz pública y a gobernar esta tierra por 7 años, eso es lo que dice la Escritura. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo, que es mucho más amplio de lo que yo dije hoy, ¿verdad? Pero empieza convenciendo a uno a través de la predicación, ¿verdad? De pecado, justicia y de juicio. 3 cosas. Después es el que reparte los dones en la congregación, ¿verdad? 1 Corintios 12. También dice que nos guía toda verdad, que intercede con gemidos indecibles delante del Padre. ¿Correcto? También dice que es el que escoge los ministerios, porque eso está en el libro de Hechos. Dice que ayunando y orando, ¿verdad? El Espíritu Santo dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. O sea, es Jesús el que aparta a los siervos. También con Ananías y Zafira, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Que habían vendido una heredad y que retuvieron parte del precio. Le mintieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, se murieron. Quiere decir que también es el que ejecuta los juicios en una congregación. Y también dice que Él es el que une el cuerpo en solo uno y el que va a subir a las bodas con los que somos de Él. ¿Ok? Entonces, hay mucho trigo todavía que está fuera del canasto, por decirlo al lotico, por supuesto. El Señor decía hace unas semanas que nosotros tenemos que llevar a un montón de hijos pródigos, ¿verdad? Que están allá afuera a ser parte de su cosecha. Y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder hacer la obra que Él nos encomendó. Si yo no estoy dando testimonio, y más bien hay gente a la par mía que ni siquiera sabe que yo soy cristiano, puede ser que esté yo en la misma condición de esos 12 hombres del principio, donde hasta el apóstol les dijo, ¿y ustedes qué? No, sí, pero ¿cuál? O sea, no, algo vio Pablo que no estaba bien, ¿verdad? Y hoy vimos algunas posibilidades. La Biblia dice que por medio del Espíritu, por medio de Jesucristo, nosotros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Quiere decir que el Espíritu Santo es como el boarding pass. Es como el sello en el tiquete, ¿verdad? Que ya, ok, ya está. No solo ya está con el tiquete, sino que ya, ok, puede entrar. En cualquier momento sale el vuelo. La pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Será que soy trigo o soy cizaña? Y si soy cizaña, ¿verdad? El Señor da la oportunidad del día de hoy para arrepentirse y alinearse con el Señor, de acuerdo a la Escritura, no a lo que diga un hombre. Ese es el mensaje del día de hoy.